Vanina Come Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy vamos a estar preparando una exquisita tarta fraisier. La tarta fraisier es un clásico de la pastelería francesa. Es una tarta elaborada que se fabrica con una base de bizcocho, va con un relleno de crema muselina, pero lo más lindo de esta tarta es su presentación, donde podemos ver todo alrededor de la circunferencia de la tarta o por todo el perímetro de la tarta, si la hacemos redonda o cuadrada, como lo queramos. Podemos ver las mitades de fresas que la hacen con una presentación muy linda y particular. Así que ya mismo nos ponemos manos a la obra para preparar esta riquísima tarta fraisier. Comenzamos la tarta fraisier preparando un bizcocho genovés. Coloca en la batidora 6 claras de huevo y vas a agregar 50 gramos de azúcar. En total vas a necesitar 100, pero aquí pones la mitad. Y bates las claras por 5 minutos hasta que esté una espuma bien densa y blanca. Retira las claras y en el mismo bol coloca las yemas y el resto del azúcar, o sea, otros 50 gramos. Y lo vas a batir por 5 minutos hasta crear una mezcla de color claro. Agrega las claras a la mezcla de yemas con movimientos envolventes en varias etapas. Y mezcla muy bien hasta que toda la clara se disuelva. A través de un colador, ciérnele a la mezcla 150 gramos de harina de trigo común e intégralo a la mezcla con movimientos envolventes. Colócalo en un molde redondo de 25 centímetros cubierto con papel de hornear y lo vas a hornear en un horno precalentado a 180 grados centígrados, 350 Fahrenheit, hasta que el bizcocho esté bien dorado y lo vas a dejar enfriar sobre una rejilla. Luego seguimos preparando la crema muselina. Coloca en una cacerolita 500 mililitros de leche. Vas a agregar la mitad de 125 gramos de azúcar y una vaina de vainilla y lo vas a dejar en infusión por 10 minutos a fuego bajo. Retira todas las semillas de la vainilla cortando la vaina por la mitad y extrae todas las semillas. En un bol coloca un huevo y 2 yemas, el resto del azúcar y agrégale 35 gramos de fécula de maíz y revuelve bien hasta que no queden grumos y quede una mezcla lisa. Luego vas a ir agregando de a poco leche caliente para emparejar las temperaturas de las dos mezclas y devuelves toda la mezcla a la cacerolita y lo empiezas a cocinar hasta que espese sin dejar de remover con las varillas. Siguiendo estos pasos, la preparación te queda sin grumos y no se te pega en el fondo de la olla. Apaga el fuego y con ese calor le vas a agregar 30 gramos de mantequilla, los cuales se van a derretir en la mezcla. Coloca la mezcla en un bol y tápalo con un plástico que esté pegado directamente a la mezcla y déjalo enfriar. Ahora vamos a preparar la base del molde con objetos reciclados. Busca 2 cartones, estos son de una caja de cereal y un trozo de papel de aluminio con los que vamos a hacer una base para la tarta. Si no tienes un molde desmoldable, nos tenemos que adaptar a lo que tengamos por casa. Coloca en tu molde de 25 centímetros unas cintitas cualquiera que tengas por casa en forma de cruz. Esto nos va a ayudar a levantar la tarta, ya que este molde no es desmoldable. Y encima vas a colocar la base de cartón que forramos con papel de aluminio. Los bordes los vas a forrar con unas láminas de acetato que las puedes comprar en cualquier librería. Si tienes un molde desmoldable, salta el paso de colocar las cintitas. Ahora vamos a preparar un sirope, colocando en una cacerolita a fuego alto 100 gramos de agua y 100 gramos de azúcar. Lo llevas al fuego hasta que espese por al menos 5 minutos y lo dejas enfriar. Luego lavas muy bien 500 gramos de fresas frescas y le retiras el tallo. Dejas unas pocas, como 5 o 6, con el tallito porque te van a servir para la decoración final. El resto de las fresas, las que sean de tamaño más o menos parejo, solo las cortas a la mitad. Y el resto de las fresas las vas a cortar
en trocitos pequeños. Para terminar de preparar la crema muselina, vas a colocar en el vaso de la batidora 150 gramos de mantequilla a temperatura ambiente y le vas a ir agregando poco a poco cucharadas de la crema muselina hasta que se integre todo muy bien y la vas a guardar en una manga pastelera. Ahora vamos a cortar las capas del bizcocho genovés. De este bizcocho te salen aproximadamente 3 capas. Para cortarlo, primero vas a marcar el grosor de la capa alrededor del bizcocho y luego vas introduciendo el cuchillo hasta cortar la capa completamente. Para la tarta de hoy vamos a necesitar 2 capas de bizcocho, o sea que te va a sobrar una de las capas que la puedes envolver perfectamente en plástico transparente y congelarla para otra preparación. Y colocas una de las tapas en la base del molde. Vamos a pintar ese bizcocho y empaparlo muy bien con el sirope. Todo alrededor vas a ir colocando las mitades de fresas pegadas del acetato. Y vamos a cubrir con la crema muselina todos los espacios que hay entre las fresas y el fondo de la tarta. Emparejas muy bien la crema muselina y rellenas ese espacio con el resto de las fresas picadas. Y lo cubres con el resto de crema muselina que te quedó. Lo tapas con otra capa de bizcocho y lo empapas bien con el sirope. Y guardamos temporalmente la tarta en la nevera. Ahora vamos a preparar el sirope de fresa para la decoración. Coloca 200 gramos de fresas completamente limpias y sin nada de líquido en el vaso de la licuadora y las vamos a licuar muy bien. Las pasas a través de un colador para eliminar todas las semillas y vas a agregar 200 gramos de azúcar. Llevas esta mezcla a hervir hasta que se forme un sirope por al menos 5 minutos. En un poquitito de agua vamos a diluir 3 gramos de gelatina neutra o sin sabor y la disolvemos muy bien en el agua. Al sirope de fresa bien caliente vamos a agregar la mezcla de gelatina y no es necesario llevarla al fuego porque la mezcla ya está muy caliente y la gelatina se va a diluir en esta preparación caliente. El sirope de fresa lo extiendes todo sobre la superficie de la tarta y lo esparces muy bien y que quede lisito. Colocas la tarta en la nevera por al menos 3 horas como mínimo. Lo ideal es dejarlo de un día para otro. Al día siguiente vas a tirar de las cintitas que colocaste. Fíjate que se te hace un poquito más fácil porque si no sería muy complicado levantar esta tarta. Vas a sacar la tarta del molde y la decoras con las mitades de fresas que tienen el tallito. Y listo, mira qué linda ha quedado esta tarta Fresier con su crema muselina aterciopelada y rellena de fresas. Espero que la disfrutes mucho. Espero que esta tarta Fresier te haya gustado. Si tienes una duda, sugerencia, comentario, por favor no dudes en escribírmelo en el buzón de comentarios. Te dejo la receta para que puedas preparar la tarta en la cajita de descripción del video. Sígueme por todas estas redes sociales y es muy importante que te suscribas al canal para que sepas qué cosas vamos a cocinar, por dónde vamos a caminar o de qué vamos a conversar. Para que te puedas suscribir te dejo aquí el enlace al video. Por favor, suscríbete al canal y así podemos crecer. Muchísimas gracias por verme el día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Chao.